tema es mito o realidad en cuidados paliativos. Pues no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. La charla voy a colocar como los mitos y lo que uno normalmente escucha relacionado con cannabis medicinal y cuidado paliativo. Entonces la primera es que el cannabis medicinal es el mismo que el cannabis recreativo, o sea, mi paciente puede comprar el cannabis en Usaquén o en Transmilenio y le va a servir. Esto es falso, realmente el cannabis medicinal y el cannabis recreativo es totalmente diferente. Las definiciones que les traigo rápidamente es más porque estamos en un ambiente médico, es muy importante cambiar los términos, ¿sí? Los pacientes, en un futuro el uso de los cannabinoides que irá con el avance de la ciencia deberíamos desligarlo del consumo recreativo, ¿sí? Si usted a un paciente le dice que le va a poner morfina para el dolor, el paciente no se estresa, pero usted dice que le va a poner heroína, dice, uy no, ¿cómo me va a poner heroína? Eso es una droga. Deberíamos llegar al punto en que los cannabinoides estén muy diferenciados del uso de la marihuana. Entonces el cannabis es solamente el nombre recreativo de la planta, los cannabinoides son todos los compuestos que actúan sobre los receptores cannabinoides. La marihuana es el nombre recreativo, ya ni siquiera en PubMed encontramos marihuana medicinal como término mesh, utilizamos cannabinoides. Y el cannabis recreativo de uso adulto es el que tiene el propósito de recreativo, de llegar al high, de drogarse, esa es la diferencia. El cannabis medicinal, eso es una definición de JAMA del 2016, es el uso médico de los cannabinoides para aliviar síntomas que debe ser prescrito por un médico y debe garantizar calidad y seguridad a los pacientes. Entonces es totalmente diferente de la marihuana. ¿Qué tenemos en este momento en Colombia y en la mayoría de países? Tenemos un cannabis farmacéutico, que es un cannabis que tiene registros con una indicación como tal. En Colombia tenemos Nebiotis Sativex, ¿sí? En otros países hay Nabilon, Hidronabinol, pero aquí en que tenemos Nebiotis Sativex. Y los medicamentos a base de cannabis, que son medicamentos regulados, legales, con registros sanitarios que permiten su comercialización y en Colombia son siempre prescritos por un médico. O sea, si usted le llega a un paciente que está consumiendo cannabis y no se lo prescribió un médico, ese cannabis no es medicinal, ¿sí? Es un cannabis recreativo que ni idea dónde lo consiguió. La siguiente pregunta es, ¿los pacientes con cáncer o en cuidados paliativos usan cannabis medicinal? Entonces la respuesta es verdadera. Los pacientes realmente consumen un montón. El dolor es el síntoma más frecuente para el uso de cannabis medicinal. Se estima que más o menos el 46% de los pacientes han utilizado cannabis oncológicos, han utilizado cannabis en algún momento de su enfermedad, el 80% por dolor y tiene una prevalencia en consumo del 36%. El problema de eso no es tanto que lo consuman, el problema de eso es que no le tienen miedo. Fíjense, yo no sé cómo es el alumbrador de acá. Bueno, acá, fíjense cómo desde que ha empezado la legalización las personas le tienen mucho menos miedo. Mire cómo ha disminuido el riesgo, la percepción de riesgo, lo vemos como algo natural, una planta, no nos va a hacer daño, pensamos que no es letal, es peor fumar, es peor el trago, y los usuarios no tienen ni idea que están consumiendo ni el poder que tienen los cannabinoides. Este que está acá es un estudio que se hizo en el 2018 con 1987 pacientes oncológicos. El 43% de los pacientes consumían cannabis, pero lo peor no era eso, lo peor de todo es que el 80% se lo han formulado los amigos, o sea, ni siquiera el médico, y no le contaban al médico que estaban consumiendo cannabis. La mayoría es para dolor y náuseas, y esto pues vuelve y se repite en el 2019. El 34% de los pacientes consumen cannabis y la mayoría del cannabis no es prescrito por médicos y no le cuentan al médico. En un estudio paraguayo los pacientes no le cuentan al médico porque les da pena, porque aparte el médico no tiene ni idea y porque me da pena que piense que yo soy marihuanero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los pacientes consumen cannabis? Pues porque no somos eficientes. Los pacientes están con dolor, como nos decía Jimena esta mañana, la prevalencia del dolor oncológico es un montón, los pacientes tienen dolor, tenemos efectos adversos a los tratamientos, tenemos una percepción que es natural, que eso no hace daño, los amigos y los familiares. En este momento de coyuntura tenemos muchos países legalizando cannabis y tenemos las personas, tal vez mis papás o la generación un poco más adelante, nosotros son personas que han consumido marihuana y la ven como normal. Entonces, no es tan malo consumir marihuana como si uno le dice al abuelo de uno, ¿sí? A los papás no les parece tan grave, entonces las personas están consumiendo más marihuana. Aparte de todo, pues tenemos un gran mito, los opioides, la sustitución del cannabis por los opioides, el riesgo de morirse por opioides hace que la gente esté pensando que es menos malo consumir cannabis. Y pues detrás de esto hay una gran industria impulsando el uso del cannabis. La tercera pregunta es, ¿hay evidencia conclusiva del uso de cannabis medicinal en cuidados paliativos? La respuesta es falso, no hay evidencia. Realmente la evidencia en cannabis es súper débil, es muy contradictoria. Cuando uno lee las guías realmente es un desorden terrible, uno no entiende qué están diciendo.
La poca evidencia que hay le da mucho, hay un estrecho margen entre los beneficios y los riesgos, le dan mucho poder a los resultados secundarios. O sea, si hacen un estudio de dolor, entonces las publicaciones es como, bueno, no les quitó el dolor, pero les mejoró el sueño. Y a eso le dan poder estadístico y eso hace que cuando usted meta eso en la medicina basada en la evidencia, pues eso no dé por ningún lado, ¿sí? No hay estudios a largo plazo, realmente esto es nuevo, la estandarización de los cannabinoides no lleva más de 5 años, no sabemos qué va a pasar a largo plazo. Y si ustedes ven las últimas guías de prescripción de cannabis, pues las patrocinan 2 empresas grandísimas de cannabis. Entonces no tienen mucha validez desde el punto de vista científico y los pacientes, igual los pacientes siguen consumiendo. ¿Qué pasa con esto? Y digamos que es la esperanza que las personas que trabajamos en cannabis tenemos es que hay un estudio que se llama el Project 21, es un estudio inglés y un estudio francés que están haciendo real world data. Es un producto que las empresas lo están financiando, pero están totalmente bajo la dirección estatal y esperamos que en 1 año, 2 años tengamos resultados realmente un poco más aproximados a la realidad de lo que es el uso de los cannabinoides. Sin embargo, pues ya vimos que los pacientes consumen cannabis, queramos o no, y la falta, esto que está acá salió en el Journal de Rheumatology en el 2023, es súper interesante, por eso lo copié aquí como un poco textual, es que la respuesta más fácil para decirle a los pacientes es, ay no, qué pena, no hay evidencia, haga lo que quiera, ¿sí? Vaya a lo compra en Transmilenio. Eso es una respuesta simplista porque los pacientes igual están con dolor, igual están utilizando los cannabinoides. Y es que los pacientes a uno les llegan a preguntarle por cannabis y uno no puede decirle, oiga, no sé, o haga lo que quiera, o vaya donde otro médico. Y también tenemos que tener muy en claro que los pacientes los médicos tenemos prejuicios positivos y negativos y uno no puede influir en eso, en darle información a los pacientes. Y lo que nos plantea esta sociedad es que pues debemos tener una relación terapéutica empática con los pacientes. O sea, si tenemos un paciente que tiene dolor, que nada le funciona, que vomita con los opioides, que no puede dormir y quiere probar cannabis y usted le explica que de pronto no sirve, pues uno debería estar en capacidad de orientarlo basado en la mejor evidencia posible. Este artículo es un artículo muy interesante y por eso lo copio aquí en esto. La siguiente afirmación es que el cannabis está indicado en el manejo del dolor por cáncer y la respuesta es no. Realmente los pacientes con cáncer son los pacientes que más consumen cannabis, pero no hay una indicación específica y vamos a ver. Las opiniones con el uso de dolor y cannabis son súper divergentes. Payne en el 2021 dice el cannabis no sirve para el dolor, déjenlo ahí. Y los europeos un poco más conciliadores dicen, bueno, es posible que no sirva, pero pues tenemos que mirar que esto puede ser parte de un enfoque multidisciplinario en el manejo del dolor y la Sociedad Europea en el 2018 le da 3 indicaciones al cannabis. Le da indicación de nabiximol, que es el Sativex o cannabis medicinal, en dolor oncológico como un ensayo terapéutico individual, ya les voy a enseñar, o complementario cuando el paciente no responde a otro manejo. Lo ponen en tercera línea de dolor crónico neuropático, ¿sí? Lo ponen por encima de los opioides potentes, o sea, antes de empezar a utilizar parches de buprenorfina o hidromorfona en un paciente con dolor neuropático, piense en cannabis. Y definitivamente en dolor crónico no oncológico, no neuropático, como parte de un ensayo terapéutico. Y esto me parece súper interesante, que es lo que se habla en el resto de guías. Un ensayo terapéutico individual es un tratamiento que no está recomendado por los estándares más recientes, pero se aplica a los pacientes que no responden a la terapia estándar. O sea, si usted tiene un paciente que es refractario, pues, o sea, vamos a hacer un estudio, un ensayo terapéutico individual, y ya les muestro un poquito adelante, y esos ensayos terapéuticos individuales deben ser diciéndole a su paciente, hablando con él, que a veces es súper difícil, o sea, sentarse uno a hablar con el paciente y decirle, vea, esto no tiene evidencia, usted tiene riesgo de tal, tengo que hacerle seguimiento, pues tal vez es más complicado que formular una pastilla que uno sabe que no tiene rollo, pero pues puede ser una opción terapéutica en los pacientes. Con respecto al dolor neuropático en tercera línea de tratamiento, pues estas son las sociedades que lo apoyan, realmente son bastantes, antes de opioides potentes, y eso está muy de la mano con lo que dice la NCCN en su versión 2023, que lo utiliza en los pacientes que tengan dolor neuropático asociado al cáncer, podría utilizarse como tercera línea de tratamiento. Esto que está acá es como el pedacito en donde sale, y también hablan del uso de cannabinoides en los pacientes que tengan náuseas y vómito por opioides que no respondan al manejo convencional. Entonces uno podría pensar en el uso de cannabinoides en el contexto de dolor. Estas son las guías americanas. Sin embargo, cuando uno va a revisar, estas guías son 2023, ¿sí? Pero la literatura que viene reportada ahí es hasta el 2018, realmente no, o sea, como que no tiene una actualización tan juiciosa. Cuando uno lee lo nuevo que hay en dolor oncológico en cáncer, pues aparece esta revisión de Cochrane del 2023,
que dice que los medicamentos a base de cannabis no son eficaces para aliviar el dolor con cáncer. Y esto va sumado a las guías de este equipo multidisciplinario, pues que todos lo conocemos, que definitivamente dice que no se recomienda el uso de cannabis medicinal para dolor oncológico por cáncer. Solamente se puede pensar en pacientes dentro de un estadio clínico individual, en el paciente que no responda a otro tipo de tratamiento, pero miren lo más llamativo de esto. Siempre se le debe asesorar al paciente acerca de los efectos adversos, el riesgo que tiene adicción, el riesgo hacer acompañamiento, sustitución de daños, y se debe hacer siempre una recomendación en contra los pacientes que están en inmunoterapia. Ahorita nos decía el doctor Segovia, el 40% de los pacientes con tratamiento oncológico tienen inmunoterapia, o sea, de aquí nos sale el 40% de los pacientes que tienen dolor oncológico para uso de cannabinoides. ¿Y eso en qué se apoya? Que me parece súper interesante. Y esto ya lo sabíamos, los cannabinoides se expresan en los tumores. Ahora, se expresan en los tumores y no sabemos qué hacen en los tumores, no sabemos si disminuyen el tumor o empeoran el tumor. Entonces, en vista de esta incertidumbre, la recomendación es clarísima. En pacientes en inmunoterapia no deberíamos utilizar cannabis medicinal. Y esto fue un estudio que salió publicado en esta revista en el 2019, que parece que los pacientes que estaban con este medicamento, Nivolumab, tenían disminución aumento en la mortalidad y vivían menos cuando les daban cannabis y este medicamento. Parece que sí actúa, como los cannabinoides son potentes inmunosupresores, parece que sí tienen una interacción medicamentosa. Ante la incertidumbre, no queremos hacer daño nunca a nuestros pacientes, en pacientes en inmunoterapia no se debería utilizar cannabis medicinal. Aquí está la referencia. Ahora, súper interesante, los pacientes que consumen cannabis antes, o sea, esos pacientes oncológicos que le estamos dando, digamos, se empieza a darle cannabis, los pacientes sobreviven y después tienen hijos, o los pacientes consumidores de marihuana recreativa, que después tienen hijos. Miren este artículo increíble, parece que el uso crónico de cannabinoides puede hacer que se hagan unos cambios epigenéticos que se transmiten de generación en generación. Y hay una asociación grandísima. Este estudio fue un estudio publicado ahorita en el 2021 que muestra cómo la exposición a cannabinoides es un factor predisponente grandísimo para tener hijos con leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Entonces, si uno tiene pacientes en edad fértil que está pensando en darle cannabinoides por largo plazo, pues deberíamos, digamos, hacer la observación. Ahora, todo esto que está acá no sabemos cuál cannabinoide es, pero hay mucha incertidumbre todavía. Esto quiere decir que hay mucho por estudiar con respecto al cannabis medicinal. Ahora, ¿el cannabis medicinal está indicado en síntomas gastrointestinales relacionados con cáncer? No, falso, esto tampoco tiene indicación. La NCCN, ellos tienen desde el 1980 dos medicamentos que son el dronabinol y la nabilona, que están aprobados para náuseas y vómito por quimioterapia, pero son estudios de los 80 y desde ahí no se han actualizado y por eso dan la indicación para última línea de tratamiento en náuseas y vómito por quimioterapia. Pero dentro de esta guía del 2023, lo nuevo es que le dicen, si usted tiene un paciente con cáncer que le está vomitando mucho, pregúntele si está consumiendo marihuana, porque es posible que sí, y le esté haciendo hiperemesis por cannabinoides. Siempre pregúntele. Si lo tiene, pues claramente suspéndelo. Y lo ponen como última línea de tratamiento en estos dos medicamentos, dronabinol y nabilona, que no lo tenemos acá y son estudios de los 80, o sea, realmente no sabemos cuánto tiempo, no sabemos si todavía sean efectivos o no. Para anorexia o caquexia, lo mismo dronabinol y nabilona, estudios de los años 80 en pacientes con cáncer. Ahora, ¿qué dice esta guía también de la MASCC? Dice que realmente pues esos estudios son de muy bajo poder estadístico, que no se pueden extrapolar los sintéticos a que los pacientes funcionan, que esto es de los 80, y las recomendaciones que dan es que da recomendaciones en contra el uso de cannabis medicinal en náuseas y vómito no relacionado con quimioterapia. Un paciente que tenga obstrucción intestinal y cualquier otra causa que no sea por quimioterapia, no se deben utilizar cannabinoides. No es la primera línea para náuseas y vómito por quimioterapia. Está en contra de su uso en cualquier línea de tratamiento de pacientes con inmunoterapia, por lo que yo les acabo de decir. No se debe utilizar, había como un auge de utilizar náuseas y vómito en pacientes como anticipatorios, en pacientes que van a radio o a quimio, también no da la recomendación. Y solamente en los pacientes que estén en cáncer, que no tengan inmunoterapia, se puede utilizar cuando tenemos una refractaria a los tratamientos convencionales. Con respecto a acerca de anorexia y caquexia, que dice este grupo, dice, vea, realmente es que no hay medicamentos, o sea, no hay evidencia en nada. Usted o le da corticoides o ¿qué le da? ¿Sí? O sea, realmente no hay muchos medicamentos, o le da corticoides o le da mirtazapina, porque el paciente igual va a seguir con mucha, no va a comer. Pues piense que el uso de cannabinoides podría ser
una posibilidad, sabiendo que hay muy poca evidencia y siempre sacando a los pacientes con inmunoterapia. Por eso pues hay pocas evidencias, se debe hacer siempre monitoreo de estos pacientes. Entonces digamos que yo me tomé aquí el atrevimiento de resumir en qué presentó lo que les he contado, entonces para qué sirve el cannabis. Definitivamente se dividiría en pacientes con dolor oncológico refractario y en pacientes que no estén en inmunoterapia, el paciente que no responde a nada, que usted ya le hizo todo, le hizo intervención, le puso opioides, primera, segunda, tercera línea, el paciente no mejora y no está en inmunoterapia, podríamos intentarlo llegando a diálogos con el paciente y ya se los voy a mostrar. En pacientes que tengan un dolor crónico oncológico con componente neuropático, que sea lo predominante, se puede usar en tercera línea de tratamiento siempre y cuando el paciente no esté en inmunoterapia. En las náuseas y vómitos por quimioterapia, que el paciente no responde a tratamientos convencionales, obviamente que no esté en inmunoterapia. Y en anorexia o caquexia, en pacientes que no respondan al manejo estándar, que no estén en inmunoterapia. Ahora, la pregunta de siempre, ¿el cannabis medicinal produce adicción? La respuesta es sí. ¿El cannabis medicinal no produce adicción? La respuesta es falso. El cannabis medicinal sí produce adicción. Estos son los últimos 2 artículos que hay. Este es un artículo que sale en el 2023, un artículo prospectivo que muestra una adicción más o menos del 28.3 y este que está acá lo publican en el 2022 que muestra el 11.7% de riesgo de adicción al uso de cannabinoides medicinales, no recreativos, solamente medicinales, lo que está muy de la mano de la literatura con el cannabis recreativo que tiene un riesgo de adicción del 9%. Entonces realmente los pacientes sí están en riesgo de volverse adictos, más si les voy a dar THC, y por eso siempre que vamos a prescribir cannabis debemos utilizar estrategias de mitigación de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias de mitigación de riesgo? Esto sale publicado en el que les cuento reumatología. Es decirle al paciente, vea, las metas de tratamiento son estos son medicamentos, si usted no se lo toma bien, como los opioides, no se lo vamos a dar para siempre, esto no es recreativo, el síntoma específico que vamos a tratar es esto. Se le debe utilizar siempre a todas las guías y para los anestesiólogos en la evaluación preanestésica ahora es obligatorio hacer la evaluación de trastorno de uso de riesgo de sustancias del COVID. Aquí les dejo una cuña con la Sociedad Colombiana de Anestesia. En este link está la traducción y validación de esta escala al español, que la hicimos con ellos. Siempre debemos hacerle al paciente, si usted le va a iniciar a prescribir cannabis a un paciente, pues hágale riesgos, o sea, mire si el paciente se va a volver adicto, empiece a hacerle seguimiento cada vez que lo vea. Se le debe hacer información sobre los efectos adversos, siempre utilizar baja dosis de psicoactivo, evaluación de los efectos secundarios y si es necesario suspenderlo y avisarle al paciente que lo va a suspender y hacer seguimiento a las 4 semanas y a los 3 meses. Entonces, como conclusiones, pues realmente el cannabis medicinal es un medicamento, ¿sí? Esto no es la droga bendita, no es algo, una panacea, es un medicamento, tiene indicaciones, contraindicaciones, y a medida que vamos avanzando en el conocimiento vamos seguramente a encontrar que va a tener unas indicaciones muy precisas, no es como lo que se pensaba hace algunos años que servía para todo. Definitivamente no es primera línea en el manejo de ninguno de los síntomas asociados al cuidado paliativo. Es una alternativa en algunos pacientes que debemos evaluar de manera individual y pues claramente nos falta mucha investigación. Y les dejo esto, que es una palabra de Marie Curie que me encanta. Muchas gracias.